Pero digo, no hay solamente una respuesta en la Biblia que uno se puede hacer en la vida, una sola pregunta que uno se puede hacer, y es si Cristo realmente resucitó. Les contaba esto, que había visto unos documentales sobre la búsqueda del Jesús histórico. Porque hay muchas, sobre todo ahora, hay unas ganas de dejar a Cristo de lado ya, directamente, y ponerlo como una idea, o como una leyenda, o como realmente un mito, ¿no es cierto? Entonces, pero los arqueólogos están encontrando cosas que la casa de Capernaum, por ejemplo, ¿no? La casa en Nazaret, una de las cosas que han encontrado. Encontraron la tumba de la familia de Jesús, ¿no? De José, de María, de Santiago, de todos ellos han encontrado eso. Y bueno, y después, como lo vimos hace algunas prédicas, y no sé en cuál estará, porque tiene 380 prédicas ahí en YouTube. Pero en una de esas está esto de, bueno, lo que es el testimonio de Flavio Josefo, ¿no? El testimonio flaviano, ¿no es cierto? De él que habla y cuando cuenta la historia de los judíos, y cuando cuenta la historia de Roma y de los judíos y de las guerras, y todo lo nombra ahí a Jesús, y nombra que fue muerto durante el dominio de Tiberio, como emperador, y en los días de la gobernación de Poncio Pilato. Y él lo cuenta ahí. Después parece que la iglesia le hizo unos agregados ahí y todo, pero básicamente lo que nos interesa es que Cristo está ahí, que no fue una idea de alguien que se le ocurrió, che, vamos a inventar una nueva religión, vamos a inventar un Señor Dios. Digo, pero si alguno quisiera inventar un Dios, no inventaría a un Dios que fue crucificado. O un Dios que dice, no tengo dónde apoyar la cabeza. O un Dios que dice, bueno, me dejo golpear, me dejo pegar, No, uno creería en un Dios más poderoso, ¿no? Pero en cambio, nosotros sabemos que el Evangelio nuestro es el de un Cristo desnudo y crucificado, ¿no? Que se entrega por nosotros. Pero la pregunta es, ¿existió? ¿Lo mataron en la cruz? ¿Resucitó? Esa es la pregunta. ¿Resucitó? Fíjense la pregunta de los fariseos. Los fariseos le hacen una pregunta ahí en Juan capítulo 2, 18. Dice, ¿qué señal nos muestras? ¿Cómo podés probar que vos sos el Hijo de Dios? O que vos sos el Mesías. ¿Cómo lo podés probar? Y Jesús le dice en Juan capítulo 2, verso 19, destruyan este templo, y yo en 3 días lo levantaré. Él da testimonio de su resurrección. Y tenemos este texto, ¿no? Del capítulo 15 de Corintios, todo el capítulo. Yo no lo quise leer todo entero porque la verdad que es un capítulo de 58 versículos y vamos a estar media hora leyéndolo. Pero los invito a que lo lean completo. Y es el capítulo en donde más se hace hincapié en el tema de la resurrección de Cristo. No solamente de la resurrección de Cristo, sino de la resurrección de los creyentes. Y Pablo le escribe a esta iglesia de Corinto, que estaba con un montón de problemas, con problemas de divisiones, de carnalidad, de inmoralidad, de confusión, que no sabían ya. Había pasado, no sé cuántos años podría tener esa iglesia, 5 años, 6 años, 10 años podría tener, y ya estaba confundida. Ya no sabía qué es lo que predicaba. ¿No es cierto? Imagínense lo que puede pasar en una iglesia de 2000 años como la nuestra. En una iglesia que lleva 2000. Ya, fíjense, y ha pasado, porque no podemos evitar pensar que todo que todas las sectas, que todos los lugares salieron de la iglesia. No salieron de otro lugar. O sea, los testigos de Jehová, ¿de dónde salieron? No salieron de una piedra, no salieron de... El libro del Mormón, los mormones, ¿de dónde salieron? Del Evangelio, Jesucristo, ¿no? Pero un día dijeron, che, pero esto me parece que no va, que no es, qué sé yo, y agarran para otro lado, y buscan, qué sé yo, y hay iglesias que empezando por el Espíritu, terminan por la carne, ¿no es cierto? Tratando de satisfacer sus propios deseos, lo que para ellos debería ser la religión, y que pero bueno, no les gusta, esto le parece muy simple el Evangelio, ¿no? Y sin embargo es tan difícil vivirlo, ¿no? Porque es complicado vivir el Evangelio.
Por eso nosotros nuestro lema es ese, viviendo el Evangelio juntos, porque solos es imposible, es imposible. Y Pablo concluye la carta con esta verdad sobre la resurrección. Capítulo 15 es el último capítulo que va a hablar sobre doctrina, ya el capítulo 16 ya es una carta muy pero muy personal porque habla de una colecta para el pueblo de Dios, habla de unos encargos personales que quiere hacerle Pablo a la iglesia, que son, háganme estos mandados, ya de paso que estoy, ya que voy a llevar una carta, háganme esta gauchada, y los saludos finales. Pero la última parte doctrinal de la carta es esta, capítulo 15, y así lo cierra con el tema de la resurrección, después de haber hablado de las inmoralidades, después de haber hablado de la santificación, de la Santa Cena, después de haber hablado de los dones, después de haber hablado de todas esas cosas, termina con la resurrección. Como para dejárselas bien claro. Mire, todo lo que pasó está todo bárbaro, pero si esto no está claro, ustedes están creyendo en vano, ¿no? Como dice ahí en el versículo 2. No, de otro modo habrán creído en vano. Si ustedes no entienden esto, creyeron en vano. Pero, así se llama el sermón. Pero y 3 puntos. Podría haberle puesto más también, porque en otras versiones el pero se traduce como más. Pero elegí pero. Porque es uno de los versículos. ¿Y qué espero, no es cierto? ¿Cómo utilizamos nosotros la palabra para que podamos entender de qué se trata? Es una conjunción, no hay mucho que decir al respecto. Cualquiera que haya hecho lengua y literatura o que haya tenido el lenguaje en la primaria sabe lo que significa, lo que es una conjunción, pero para tenerla más o menos clara, es una palabra o es un grupo de palabras que unen elementos de una oración, ¿no es cierto? Y hay 2 tipos, yo acá las tengo leídas, incluso le puse 2 ejemplos. Una conjunción adversativa para contraponer a un concepto otro diverso o ampliativo, que amplía lo anterior, ¿no? El dinero hace rica a las personas, pero no dichosas, lo aclara. Es un sinónimo de aunque, más, empero, ¿no? Todas esas palabras. Pero la otra es para dar énfasis o fuerza de la expresión de lo que se dice. Por ejemplo, pero, ¿dónde vas a meter semejante cantidad de libros? ¿Pero dónde qué? ¿Pero qué vas a hacer con todo eso? Pero esa cosa, ¿no? Y hay 3 versículos en este capítulo 15 que empiezan con esa palabra, que empiezan con esa conjunción. Los capítulos 12, 20 y 57. Pero... Y vamos a ver 3 puntos, pero la duda, pero la afirmación y pero la gratitud. Vayamos al primer punto, pero la duda que está ahí. Versículo 12 del capítulo 15 de 1 Corintios. Dice, pero si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Y vamos a leer el versículo 13 también. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pero la duda, ¿resucitan los muertos? ¿No? Es una pregunta, es una duda. Y el tema es, ¿qué expectativa mala, de mal viaje, de aterrorizadora, ¿no es cierto? Que es el hecho de que no haya resurrección. Esto llega al final y se termina, no hay más nada. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Es eso. No te queda nada. No hay toda expectativa. El hombre, desde el principio de los tiempos, desde el principio, se han encontrado tumbas de homínidos, ya ni siquiera, o sea, los primeros seres humanos, los primigenios, los más antiguos, 300.000 años atrás, ya se encontraron cuevas, se encontraron tumbas en la cual se les dejaba comida, se les dejaba parte de su ajuar, de su utensilio diario, lo que usaban todos los días. ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿por qué uno le dejaría una vasija con agua a un cuerpo muerto? No tiene, el único sentido que tiene es, esto es trascendental, esto es simplemente un paso. ¿No? La ceremonia del enterramiento es lo que nos hace ver el principio del pensamiento de cualquier persona en la trascendencia, en que su vida es trascendente, que su vida no se limita
a la vida bios, sino que hay una vida más adelante y que continúa, y que uno tiene un alma, y que tiene un espíritu, y que tiene una fuerza que va más allá de su propia vida, de su propia vitalidad. ¿No es cierto? Sabemos que la vitalidad se va desgastando con el tiempo. Yo no puedo hacer las mismas cosas que hacía cuando tenía 20, ¿no? Osvaldo no podrá hacer las mismas cosas que cuando tenía 50, aunque lo vi que estaba con el gimnasio ahí, estaba así musculoso, y decía, y eso que tengo 80, dijo, pero bueno, uno sabe que la vitalidad es como que va decayendo. Pero sin embargo Pablo dice que mientras este cuerpo se va desgastando, el hombre interior, el espíritu, va tomando cada vez más fuerza. ¿No es cierto? Entonces uno tiene ese sentido de trascendencia. Ayer estaba mirando un documental sobre las iglesias de la ayahuasca, allá en Brasil, que toman, se fuman. Lo toman pero se fuman, ¿viste? Es una cosa para... se drogan bien drogados para ver, porque quiero abrir mi mente y todo. Y mire, si vos querés algo para abrir la mente, decía Charles Spurgeon, de quien hicimos el cover la semana pasada sobre ese sermón, él decía, pensar en Dios expande la mente. Expande la mente. Cuando uno piensa en Dios y se anima a pensar en Dios, o sea, se anima en el sentido de que deja de lado las 4 cosas que aprendió en la escuelita dominical y se pone a pensar seriamente en Dios, uno empieza a expandir su mente, expande los horizontes. Y hay otra cosa, que uno cuando empieza a dudar, ¿no es cierto? En esos pero también hay unos ¿y sí? ¿Y si hubiera hecho esto en vez de hacer otra cosa? ¿Y si hubiera pasado esto en vez de otra cosa? ¿No? ¿Y si Cristóbal Colón no hubiera hecho el viaje? ¿No? Seríamos mayas ahora, aztecas, diaguitas. No sé, seríamos algo de eso, ¿no? Igual tarde o temprano los mundos se hubieran encontrado por el desarrollo de la tecnología, por un montón de cosas, todos sabemos. Pero bueno, ¿y si no? ¿No? Hay ahora varios documentales también que hubiera pasado si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? ¿Y si hubiera pasado, qué hubiera pasado? Y todo. ¿Y si no hubiera caído el Imperio Romano? ¿No es cierto? ¿Cuántas cosas, no? Y sí. Pero y sí, siempre hay eso, ¿no? Si Martín Lutero no se hubiera animado a clavar las 95 tesis ahí en la puerta del Palacio de Wittenberg, ¿no? Y si no se hubiera enfrentado al Papa, y si él hubiera dicho, no, está bien que vendan indulgencia, porque en definitiva es para la obra de Dios y la plata de las personas, vamos a hacerle una casa linda a Dios. La gente, salvo que vendían la salvación, pero después tuvo el mismo pensamiento que tuvo el rey David, cuando estaban construyendo la Basílica de San Pedro, que fue por lo cual cobraban las indulgencias en la época de Martín Lutero, que lo vio él ahí, le agarró la gran Jesús y agarró con el látigo, empezó para todos lados. Pero es el mismo pensamiento, dijo, yo estoy acá, tengo un palacio re grande y Dios está en una choza, Dios anda en una carpa, decía él, ¿no? Entonces ese fue el pensamiento, el mismo pensamiento de la iglesia. Lo que pasa es que, vendían indulgencias, ¿no? Había que recaudar plata. Pero también, ¿no? O sea, siempre pasa lo mismo, uno piensa, pero hubo alguien que se opuso. Y si Lutero usted no estaría sentado acá, estaríamos todos en la iglesia católica ahora, a lo mejor. Hablando en latín. Sí, porque les recomiendo mi libro. Para comprender la reforma protestante, ahí vemos que hay pre-reformadores, hay muchas personas, Juan Hus, Juan Wycliffe, y después, atrás de él vino Muntzer, Calvino, Zwinglio, hubo un montón de personas que llevaron adelante eso. Pero y si no hubiera sido, ¿no? Y ahora, ¿cuántos y sí tenemos en nuestra propia vida que nos aterrorizan? ¿Y si me falta esta persona? ¿Y si no tengo esto? ¿Y si mañana? ¿Y si? Todos esos y sí tienen una respuesta en la trascendencia, en que no es esto solamente. ¿Y si me pasa algo? ¿Qué? ¿Y si te pasa algo? Vas a estar en un lugar mejor.
Tengo un pequeño librito, no me acuerdo de quién es, muy chiquito, que me están llegando de España, unos libros muy lindos. Que son, algunos son folletos, algunos son libros más grandes, pero de esos folletos así chiquitos, que es de donde saqué la prédica de la semana pasada, pero hay uno que se llama el último día del cristiano, su mejor día. Tener el pensamiento que tenía Pablo, ¿no? Estar con él es mejor, estar con él es mejor. Esto que vivo acá no tiene nada, cambio todo esto por estar con él. ¿No? Pero ninguno de esos y sí se compara con este. ¿Y si no hay resurrección? ¿Qué nos queda solamente, no? Dice Hebreos, ¿no? ¿Qué queda si un pecado no puede ser perdonado, si uno no puede estar con Dios? ¿Qué queda solamente? Una horrible expectación de muerte y sufrimiento, dice el autor de Hebreos. ¿Qué queda, no? Y si nuestros pecados no pueden ser perdonados. Algunos dicen que ese versículo, esa parte habla sobre el pecado imperdonable. No habla sobre el pecado imperdonable, está hablando de otra cosa, no tiene nada que ver con eso, porque Jesús lo habla en otro lado. Pero dice, ¿qué queda? ¿Qué queda si no? Una expectación de fuego nada más, es lo único. Si no hay resurrección, ¿qué te queda? Que te coman los gusanos. No hay otra expectación. No hay una expectación distinta. Si no hay resurrección, toda predicación en vano. ¿Qué predicas si no hay resurrección? ¿Qué estás predicando? ¿No? Los grandes sermones de Pablo y de los otros apóstoles, a la basura hay que tirarlo, si no hay resurrección. Los grandes predicadores, ¿no? Como decíamos recién, ¿no? Como Wesley, Knox, Spurgeon, Moody, todos los que vemos, Sergio Richau. No, qué sé yo, pero todos los que predicamos sería en vano, en vano. Tendríamos que descartar todos los sermones como inservibles. O sea, esto es impracticable. ¿Por qué? Porque no hay resurrección. ¿Qué me importa a mí vivir esta vida santa acá? Si después me muero. Toda la fe, tu fe es vana, ¿no? Como dice acá en el versículo 2. Mediante este evangelio son salvos y se aferran. De otro modo habrían creído en vano. Nada. Y en cambio, con la resurrección la fe es confianza, que nos trae dependencia de Dios, dependemos de Dios y eso nos acerca a Dios. Y la fe también es salvación, lo cual nos trae bendición, que algo puede ser mejor que tener la certeza de la resurrección. El segundo pero, versículo 20, pero la afirmación, nos afirma este texto. Dice, pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. Ese es el texto. Pero el hecho, pero la verdad, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Pero no ha resucitado pero Él resucitó porque es Dios. No, Él ha resucitado en otra forma también, que es como primicia, como un adelanto de nosotros. Él resucita para que nosotros tengamos fe en la resurrección, en que vamos a resucitar. Si Dios levantó a Cristo de los muertos, me va a levantar a mí también. Porque Cristo es una persona. Cristo es una persona. Cristo es un ser humano. Lo que se levantó de la tumba es un cuerpo humano. Que después tuvo características de la glorificación, todas esas cosas. Bueno, eso es bárbaro. Pero eso es lo sorprendente. Que Dios puede levantar a un cuerpo muerto, a un cuerpo que murió, a un cuerpo que incluso se está descomponiendo. No, porque uno dice, bueno, pero lo resucitaste a los 5 minutos que se murió, le metieron ahí 220 en el pecho, lo resucitaron, tuvo un paro cardíaco, lo arreglamos. ¿No? Despejen, ¡puf! Bueno, resucitó. Bueno, eso es una resurrección. Bueno, sí, ponele que sí, que sea. O le hiciste RCP a una persona y resucitó. Bueno. Pero Lázaro te llevaba 3 días. Ya tenía olor a podrido, decía la hermana, ¿no? No, ¿qué vas a abrir la tumba? Una baranda ahí adentro. Que recién terminamos todo de comer.
mirá en la que nos vas a meter. Y Jesús dice, no, yo puedo resucitar eso también. No me cuesta nada, ¿no? Y ese, ¿no? El clamor de el triunfo sobre la muerte. Él resucitó, Él vive, vive hoy. Y ahí no hay más y sí. No hay más y sí. Y si cualquier cosa puede ser solucionada, si la muerte puede ser solucionada, dice que hay dos cosas de las cuales el ser humano no puede escapar. Los impuestos y la muerte. Te persiguen hasta el final, hasta abajo de la cama. ¿No es cierto? Eclesiastés lo dice, mejor es ir a un funeral que a un carnaval, ¿no? A un festival, dice. Mejor ir a un funeral porque todos vamos a morirnos y es bueno que el hombre lo tenga en cuenta. Pero esa deducción de Eclesiastés es echada por tierra cuando Cristo resucita y dice, ustedes van a resucitar también. Por eso nosotros, los cristianos, a veces hasta nuestros velorios son sumamente alegres, cantamos, hablamos sobre la resurrección, hablamos de la persona que murió, no como alguien, uy, qué lástima, no lo vamos a ver más, que esto que el otro, sino como se nos adelantó, ya nos espera del otro lado. Lo vemos de otra manera. Lo vemos hasta con cierto gozo, con cierta alegría, ¿no? No quiere decir que todos tenemos que suicidarnos, pero... Y todo lo que hablamos, toda la predicación y todo, tiene significado. Cobra un nuevo significado. La predicación del Evangelio es verdad. Si predicamos el Evangelio, si predicamos otra cosa, bueno, veremos por qué regla se rige esa verdad. Pero si predicamos el Evangelio y creemos en la resurrección, eso cobra vida. La fe es segura, trae salvación. Pues si no, ¿salvación de qué? ¿Qué predicas si no hay resurrección? ¿Qué es? Sí, yo te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador. ¿Salvación de qué? ¿De qué salvación? ¿De qué? ¿De la deuda de la luz, de Sur? ¿De qué? ¿De qué vas a decir? ¿Qué puede decir? Pasa de mí esta copa pasa de mí esta factura. No, que te salve el matrimonio, que te salve... ¿Qué te va a salvar? No, entonces, ¿en qué sentido es Salvador Jesús? Los pecados son perdonados, como recién cantábamos, ¿no? Nuestros pecados son perdonados, nuestro prontuario queda limpio, ¿no? Queda como si nunca hubiésemos pecado y la carga, la culpa de lo que hablamos la semana pasada, sobre la culpa del pecado, que es algo muy duro, que es lo más difícil de llevar, porque si vos sos un psicópata y no tenés empatía por las demás personas y todo, vas a matar, destruir, violar, hacer lo que quieras, no te causa culpa. Entonces, vas por la vida alegremente, que es una enfermedad mental incluso, ¿no? La falta de empatía, la falta de ser un psicópata. Los psicópatas hasta muchas veces no pueden ser juzgados, porque al no sentir empatía, hay una parte del cerebro como que la tienen muerta, ¿no es cierto? Y entonces no sienten culpa, pero no sienten tampoco tristeza, no sienten alegría, nada les da, son muy físicos. Bueno, pero precisamente hablamos de eso, ¿no? De la culpa. De la culpa nos es quitada. Pero nosotros no es que no nos daba culpa, no somos psicópatas. Nosotros sabemos lo que hicimos, nosotros sabemos lo que hacemos, sabemos que muchas veces lo hacemos mal y sin embargo nuestra culpa es quitada. Es quitada cuando lo llevamos a los pies de Jesús. Y los cristianos también, ¿no? Van al cielo cuando mueren y van a volver cuando Cristo vuelva, ¿no? Resucitarán en el momento de que Cristo vuelva y eso es una excelente noticia. Y el tercer punto y el último es, pero la gratitud. Versículo 57, allá al final del capítulo 15, dice, pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias sean dadas a Dios.
Mirá, en la vida vas a tener esto, te va a pasar esto, te va a pasar y te pasa esto y aquello, y tenés esto, y tenés alegrías, y tenés tristezas, y tenés pérdidas, y tenés nuevas adquisiciones, nuevas cosas, uno adquiere amigos, adquiere un montón de personas, ve nuevos paisajes, hay otro que... Pero gracias sean dadas a Dios. Todo eso pierde valor. Vos tenés todo esto, vos podés vivir por todo esto, pero gracias a Dios, dice, de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos otra vez ya pendientes de esta, o más que pendientes, yo puse pendiente, pero me parece que no es la palabra exacta, me parece que ahí podría haber ido más que pendiente, conscientes otra vez del tiempo. Que el tiempo no es simplemente algo que pasa todavía, sino es algo que esperamos y es algo que es muy pasajero también. Estamos pendientes de eso, en ese ya, pero todavía no. ¿No? Decimos, Cristo, puedo no terminar este sermón. O pueden pasar 2000 años más. ¿No? Todo está cumplido. En el momento que Cristo resucitó ya estaba todo cumplido. Ya está todo cumplido. Guerras, hambre, enfermedades, toda la historia de la humanidad es eso. Es eso. Son guerras, son enfermedades, ¿no? La peste negra mató, creo que 1 o 2 tercios de toda la población de Europa. ¿No? En el momento que la gripe española, ¿no? El COVID, ¿no? Hacía rato que no nos pasaba como humanidad. Y sin embargo, pasa algo así y uno dice, bueno, todas esas cosas, ya está todo cumplido. Bueno, sí. Y está ese ya, porque es ya está, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, ¿no es cierto? Ya está eso acá, pero todavía no. Hay que trabajar por el Evangelio, predicar y todo, como si Cristo no volviera nunca. Pero hay que esperarlo como si nuestra santidad tiene que ser como si Cristo volviera allá, para que nos encuentre preparados esperándolo. Que ya no estamos atados también, ¿no? Nos da victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado, victoria sobre la ley, victoria sobre la tumba. Es muy importante pensar eso. Es realmente lo que cambia la vida, ¿no? Cuando uno piensa en eso. Cuando uno piensa en eso. Porque si no, a ver cómo se hacen los negocios, cómo hacer esto, cómo hacer el otro. Todo eso se puede obtener de muchas formas, ¿no? Pero digo, ¿cómo? Una victoria sobre la muerte, ¿no? Victoria sobre el pecado, ¿no? Sobre ese pecado que me asedia constantemente y que está ahí. Que está ahí, como dice Pablo, no hago todo el bien que quiero, sino todo el mal que no quiero. Y él dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? De este cuerpo que lo único que me atrae son cosas mortíferas para el ser humano, que es el pecado, que es la culpa, que es todas esas cosas. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y acá podríamos aplicar ese versículo 58, ¿no? 57. Pero gracias sean dadas a Dios, de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, sobre todas esas cosas. Qué gran día, qué gran mensaje, ¿no? Del Evangelio, de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué nos pasa a nosotros con la palabra? ¿Qué nos pasa a nosotros, la parte práctica del sermón, del mensaje? Y hablamos de pero el versículo 58 empieza, así que, por todo lo que dijimos, puede que, depende de la versión que tengan de la Biblia, pero la palabra significa eso, así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes, y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. No hay nada más aburrido que ¿Vieron esos trabajos de fábrica en línea? De poner chapita en un lado, de cerrar cajitas,
de hacer una cosa así constante, es siempre el mismo trabajo, repetitivo y hacer otra vez exactamente lo mismo. Y uno dice, ¿para qué estoy haciendo esto? A mí me pasaba en policía. Me pasaba en policía. A veces yo decía, por acá hacemos todos estos expedientes, entonces después no los lee nadie. ¿Viste? ¿Por qué es así? O, ¿para qué tener a un tipo parado 8 horas en una esquina, así? Para que te vea uno y vaya a chorear 2 cuadras más para allá. Claro, porque ya sabe dónde está, digo. Claro, pero ¿vieron esa cosa que no tiene sentido? La investigación, el coso. A lo mejor en la época tuya, Osvaldo, era distinto. Pero en las últimas épocas, la que me tocó a mí, que entré en el 94, a policía, eran distintas. O sea, uno tenía que estar ahí parado en la esquina o haciendo expediente, después en el escritorio. Como que no tenía mucho sentido. Yo me sentía al divino botón, ¿no? Digo, ¿qué cosa? Digo, pudiendo hacer otra cosa, haciendo investigaciones, uno cuando entra a la policía piensa que va a estar en el FBI. Y encima dicen, pero somos federales. Entonces uno dice, bueno, está el FBI, bueno. Y encima peor yo, que era perito. Yo fui, estudié pericia, dice, habré levantado, no sé, 20 huellas en toda mi carrera. ¿No? Porque después te tenían para otra cosa, hacías otras cosas. Digo, esa cosa del sinsentido, de lo que uno hace no tiene sentido. Entonces, acá lo que nos dice Pablo es siempre creciendo en la obra del Señor. Siempre creciendo, no dice, larguen todo porque Cristo ya viene, ya está. No, él dice siempre creciendo, siempre trabajando, seguros de que ese trabajo que ustedes están haciendo en el Señor no carece de sentido. Ustedes están aportando. Dice, pero hay hambre en el mundo. Si yo le doy de comer a alguien, hay millones que se mueren de hambre también. Está bien, pero a uno, vos hiciste, hay una parte del Talmud, de los judíos, que dice, quien salva un alma, salva al mundo. ¿Se acuerdan ustedes la película de la lista de Schindler? Que le regalan un anillo y le ponen adentro del anillo, le tallan esa cita del Talmud, ¿no es cierto? Dicen quien salva a una persona, porque él estaba desesperado, porque dice, si yo hubiera entregado este pin de oro con el símbolo nazi, hubiera salvado uno más. Si yo no hubiera gastado tanta plata, si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera ido a esa fiesta, a lo mejor con esa plata compraba a un judío más. ¿No es cierto? Pero lo que uno hace tiene sentido y tiene recompensa y uno está ayudando. Bueno, pero tiene cáncer. ¿Para qué le voy a ir a predicar el Evangelio? Para aliviarla, para darle una palabra de aliento, para una palabra de cariño. A lo mejor estar ahí en el medio del sufrimiento de alguien, ir a sentarse al lado, hacerle compañía sin hablar, ¿no? Como le pasó a los amigos de Job. A veces uno va y se encuentra con un panorama que te querés matar, ¿viste? Decís, ¿qué hago yo acá? ¿Qué le digo? No le digas nada. A veces acompañar. ¿Se acuerdan, no? Los amigos de Job. Claro, los amigos de Job fueron y lo encontraron a Job destroncado, destruido, no tenía más familia, no tenía más riqueza, estaba enfermo, le pasaban todas. Y se agarraron y dice, se quedaron callados porque era tanto lo que veían que no, pero le hicieron compañía. Entonces, por eso digo que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Y sigue así, cultivando la oración o la meditación también. Cosa que nos falta a los cristianos, evangélicos sobre todo. Nosotros pensamos que orar es orar, hablar. Y perdemos algo que tenían los antiguos, que era la contemplación. Contemplar a Dios, sentarnos y quedarnos callados delante de Dios. Vos hablaste, ahora deja que Dios hable con vos. Contemplá eso. Quédate un momento en silencio. No, porque eso de la New Age, de la nueva era. No, flaco, lo hacía Anselmo al principio de la iglesia, lo hacía Jesús. No es eso, es quedarte a los pies de Cristo y callarte la boca un poco. Callarte la boca un poco, dejar de opinar. No opines más. Dice que el Señor sabe lo que necesitamos antes que abriéramos la boca. O sea, yo creo que ahí es un poquito más irónico, es más irónico decir Dios, en vez de Dios sabe lo que decimos antes, Dios ya sabe las gansadas que decís cuando abrís la boca. Callate un poco la boca y dejá que el Espíritu
ore por vos. Dice que el Espíritu habla con gemidos indecibles, no habla en lenguas. Los gemidos indecibles tienen que ver con una comunicación interna entre la Trinidad. Él perfecciona nuestras oraciones. Porque es clara la Biblia, dice, no sabemos orar. Y nos quieren enseñar, como si alguien te quisiera enseñar a respirar. Nadie te enseña a respirar. Se hace camino al andar, ¿no? Se aprende así. Pero callándose la boca, uno aprende a orar también. Aprende a pasar tiempo con Dios. Aprende a estar con Él y a sentir la compañía y a dejar. No, uno habla. Y en una conversación no es así. Es un ida y vuelta. Entonces dice esto, ¿no? Cultivando la oración, o sea, hablar, pero también, o la meditación, callarse la boca y meditar en lo que Dios está poniendo en tu corazón. Y dice que esas dos cosas, la oración y la meditación, son fuentes de fortaleza y de serenidad. Para que vivamos quieta y reposadamente. Y entonces podemos ver que la responsabilidad sigue a la verdad. Cuando comprendemos estas verdades, tenemos responsabilidades. Dice, ¿no? Ahora que dicen que no tienen, ahora la tienen. ¿No? Siempre abunda el sentido, la fortaleza, la serenidad, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar en actuar con la verdad positiva, dejando atrás la verdad negativa, porque hay una verdad negativa, ¿no? La verdad negativa es, yo no puedo cumplir la ley. La Biblia lo dice, yo no puedo cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Yo tengo miedo de morirme. Tengo Tengo temor a eso. Siempre me pasan las mismas cosas. Tropiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces con la misma piedra. Pero la verdad positiva, lo positivo de esto, cuando vemos estos textos, cuando vemos el desarrollo de este sermón, vemos que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe y la fuente de nuestra esperanza. A través de Él tenemos victoria sobre el pecado. Antes no podía cumplir la ley, ahora sí la puedo cumplir, porque la cumplo en Cristo. Antes tenía miedo a la muerte, ahora ya no lo tengo. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que compartir con otros. Ese es el mensaje del Evangelio. Porque si no, como dice el versículo 2, mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra. Si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrían creído en vano. Sin embargo, me encanta este versículo, lo volví a releer y me gusta. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido, cultivando la oración o la meditación como fuentes de fortaleza y de serenidad. Así que ya sabemos, si vemos a un hermano que está fuerte y que es sereno, que es calmo, que es manso, como dice el Señor, es porque está cultivando estas cosas y porque ha comprendido esto. ¿Querés imitarlo? ¿Querés ser igual que Él? Estas son las cosas que tenés que hacer. Amén.